Una de las rivalidades que más pasiones desata en Italia es también una de las más curiosas en el mundo del fútbol. No solo porque el Inter y el Milan en algún punto de su historia fueron el mismo club, sino también porque el paso del tiempo los volvió a unir, pero esta vez como roomies, ya que en la actualidad ambos equipos ejercen su localía en el mismo recinto deportivo, el Estadio de Milán, también conocido como la Scala del Calcio, o más famoso por su otro nombre, San Siro, o quizás más sonado para algunos como Giuseppe Meazza. Sí, el San Siro y el Giuseppe Meazza son en realidad el mismo estadio. ¿Qué? Y para ti que ya lo sabías, hoy vamos a contar cómo y por qué el Inter y el Milan comparten el mismo hogar, así como su verdadero nombre, su historia y su inminente demolición en años venideros. Acompáñenme a conocer todo sobre el estadio con crisis de identidad más famoso del planeta y a entender cómo es posible que dos clásicos rivales vivan en él. Introducción, por favor. La Scala del Calcio, o San Siro, o el Giuseppe Meazza, es un recinto deportivo ubicado en el norte de Italia, en la ciudad de Milán. Inicialmente construido con una capacidad de 35.000 espectadores, es uno de los primeros estadios realizados con capital privado y diseñado específicamente para jugar fútbol. Digo esto ya que en los primeros años del balompié italiano, los estadios que se utilizaban para disputar los encuentros de este deporte eran propiedad del Estado y además de carácter multideportivo. Es decir que en un mismo recinto se practicaba rugby, fútbol, cricket, atletismo, entre otros. El Coloso italiano ha sido catalogado por la UEFA como un estadio categoría élite o categoría 4, lo que le permite albergar partidos de la talla de finales de Champions o Europa League. Dato: la última gran final que se jugó aquí fue en el 2016, cuando el eterno subcampeón de todo, el Atlético de Madrid, cayó por penales ante el Real. Fin del dato. Asimismo, el complejo ha sido testigo de la realización de dos campeonatos mundiales, los de Italia 34 y 90. Y en él se han jugado la mayoría de los clásicos de la Madonnina, porque pues tanto Inter como Milan viven ahí. Pero, ¿en qué momento exacto los rivales más rivales del fútbol italiano se convirtieron en compañeros de cuarto? La construcción del San Siro, o Giuseppe Meazza, o la Scala del Calcio, inició en el año 1925 bajo las órdenes del presidente rossonero Piero Pirelli. Y sí, por si se lo están preguntando, el expresidente del AC Milan sí tiene algo que ver con la marca de neumáticos. Es el hijo de su fundador, Giovanni Pirelli. Únete al canal para algún día fundar al poderosísimo Gotsuki FC y construirle su propio estadio. El 19 de septiembre de 1926, el estadio italiano fue inaugurado bajo el nombre del Estadio Calcistico San Siro y recibió su mote debido al distrito de Milán en el que estaba ubicado. El primer partido disputado en este recinto fue un encuentro amistoso para celebrar su inauguración. En el juego se encontraron el AC Milan, entonces dueño de la estructura, y el Inter de Milán. Los negriazules, quienes para ese momento aún ejercían su localía en el Arena Cívica, aguaron la fiesta de sus rivales y ganaron por un marcador de 6-3. El primer partido ya oficial disputado en el entonces San Siro se llevó a cabo en octubre del mismo año, cuando el AC Milan tampoco pudo disfrutar de su nuevo hogar, pues cayeron 2-1 ante Sampierdarenese por el campeonato de la primera división del fútbol italiano, actual Serie A. En 1935, el gobierno de Lombardía, región italiana a la que pertenece Milán, compró el estadio de San Siro a los rossoneros. Pero ojo, pese a la venta, el Milan no dejó de ser local en el recinto. Casi una década después de su compra, en 1947, tras distintas ampliaciones realizadas por el gobierno, el Internazionale llegó a un acuerdo con el municipio para también alquilar el San Siro, pues la arena cívica empezaba a no solo quedar antigua, sino también pequeña para el público que asistía a disfrutar del equipo azul y negro. El municipio accedió y desde entonces tanto el Inter como el Milan ejercen su localía en el mismo lugar. A pesar de vivir juntos hace más de 70 años y tener los vestuarios de su clásico rival a unos cuantos metros, la enemistad entre los conjuntos milanesos no ha cesado. Prueba de ello es que ambos equipos hacen referencia al estadio que comparten de formas distintas. Pues si le preguntas al Milan por el título de su hogar, te responderá aduciendo al clásico y primera denominación de la construcción, San Siro. Pero si le preguntas al Inter, encontrarás una respuesta más pragmática y apegada a la oficial, Giuseppe Meazza. Esto ha confundido a más de uno durante la estancia de ambos equipos en el mismo estadio, por lo que hoy le pondremos fin a la pregunta y discusión: ¿cómo realmente se llama el estadio del norte de Milán? ¿San Siro o Giuseppe Meazza? Para responder a este interrogante tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, específicamente al 12 de septiembre de 1927, cuando un joven de 1,69 m con 17 años marcaba 2 goles en su debut vistiendo la camiseta del Club Internazionale Milano. Aquel muchacho era nada más y nada menos que Giuseppe Meazza, un hábil delantero italiano que se convertiría en una leyenda del Inter de Milán
y del fútbol de su nación, pues con el equipo Nerazzurri consiguió los scudettos de 1930, 1938 y 1940. Además, se convirtió en el tercer italiano con más goles en la primera división de su país y el cuarto máximo goleador histórico de la competencia. El futbolista le dedicó 14 años de su vida al Inter de Milán y otros 6 años de su carrera repartidos entre la Juventus de Turín, el Atalanta y curiosamente también el AC Milan. Y si bien su paso por estos equipos fue bastante discreto, el goleador se hizo muy querido a lo largo y ancho del país de la bota, pues su talento llevó a la selección italiana a convertirse en campeona del mundo hasta en 2 oportunidades, en 1934 y 1938. Bueno, su talento y su dictador. La leyenda del deporte italiano Giuseppe Meazza falleció en 1979 y en conmemoración se acordó rebautizar al estadio de San Siro con su nombre. Tanto los clubes como el municipio estuvieron de acuerdo con esta medida y en 1980 el estadio, alguna vez construido para y por el Milan, hoy consta en los registros oficiales como el máximo ídolo del Inter. Y bueno, sí, pero basta de romanticismos. Llámenlo como quieran, señores milanesas. Aquí la verdadera pregunta es: ¿qué sucede si ambos juegan de local el mismo día? Pues técnicamente no puede pasar. Por la Serie A simplemente se programan sus partidos de tal forma que nunca coincidan ambos equipos como local en una misma fecha. Es decir, que cuando el Milan es local, el Inter visita a su rival de turno. Y para la fecha siguiente, cuando el Inter ejerce su localía en el estadio compartido, es turno del Milan salir de la ciudad. El caso de las competencias europeas es un poquito más complejo. De ambos equipos encontrarse en la misma, la UEFA ha especificado que no pueden jugar los dos de local el mismo día ni en un plazo de 24 horas. Por lo que este tipo de convivencias ha generado más de un problema en el cronograma. Por ejemplo, en la actual temporada, Roma y Lazio, equipos que también comparten estadio, coincidieron como locales el día 9 de marzo por la ida de los octavos de final de la Europa League y la Conference League respectivamente. Para evitar el cruce de partidos en la misma cancha y cumplir con los plazos establecidos por UEFA, el encuentro entre la Lazio y el AZ de Holanda tuvo que ser reprogramado y se adelantó al día martes de la misma semana. Asimismo, en la temporada 2005-2006, una situación similar se presentó entre los protagonistas de este video, solo que esta vez tanto Inter como Milan jugaban en la misma competencia, la Champions League. La solución para este problema fue aplazar el partido del Inter una semana después del juego del Milan. Todos estos malabares, si bien se realizan en gran medida por factores como el bienestar del Graz o el respeto por los entrenamientos de reconocimiento un día antes de los partidos, el motivo principal es cumplir con las garantías de seguridad que ofrecen las autoridades locales de determinado país. Pues para evitar que Milán se convierta en un campo de batalla entre los aficionados más radicales del Inter y el Milan, se opta por separar los partidos lo suficiente para evitar enfrentamientos. Y cuando juegan entre ambos, pues mi nulo conocimiento sobre garantías de seguridad me hace suponer que al ser un solo partido es más factible desplegar agentes del orden y controlar las multitudes. A que si son dos, un estadio intercambiando hinchadas que no se llevan bien, salidas, a toros, nada terrible. Como resultado de estas planificaciones de seguridad, equipos que ni siquiera comparten cancha, como el City y el United, no pueden jugar la misma noche ni en días consecutivos como locales. Por ejemplo, en la Champions 2018-2019, el partido entre el United y el Barcelona cambió de sentido para que la ciudad de Manchester no encuentre a las dos aficiones, pues el City también participaba en aquellos cuartos de final. Es por estas razones que los partidos entre el Inter y el Milan jamás van a coincidir en fecha ni lugar. Luego de 76 años de albergar la convivencia entre los equipos de Milán y casi 100 siendo testigos de finales de Champions y campeonatos del mundo, el Giuseppe Meazza podría llegar a su fin en el año 2027, pues se anunció que los equipos del norte de Italia consiguieron la aprobación del ayuntamiento para construir un nuevo estadio y hogar llamado La Cattedrale. Sí, plot twist, el estadio crea una tercera personalidad. Bueno, realmente no, porque el proyecto necesita la demolición total del recinto debido a las demás estructuras deportivas que este implica, por lo que realmente es una nueva construcción desde cero, solo que en el mismo terreno del San Siro. Este nuevo coloso era un hecho hasta hace unas semanas, por lo que hay buenas noticias para los opositores de su destrucción, y es que la construcción de este nuevo gigante y por ende la destrucción del antiguo se ha puesto en duda luego de que el excesivo papeleo y la paralización de la obra hasta el 2026, producto de que el estadio será utilizado para los Juegos Olímpicos de Invierno, han hecho al Inter y al Milan retroceder en su accionar y en cambio buscar nuevas alternativas. Pues en las últimas semanas trascendió que el Milan, con sus nuevos propietarios estadounidenses, estaría buscando construir un nuevo hogar en La Maura, y esta vez alejado del Inter. Por su parte, los negriazules no han dado detalles de su próximo movimiento, pero se rumora que también desean construir un estadio propio. Por lo pronto, solo se sabe que ambos equipos no desean continuar utilizando las instalaciones del Giuseppe Meazza, según contó el alcalde luego de la reunión con los representantes de los equipos. Así que aparentemente estamos llegando al fin de una etapa de convivencia entre los rivales más rivales